Pasamos al ejemplo de cálculo. Este es un ejemplo básico con el que se van a dar cuenta y vamos a introducirnos a los conceptos, en realidad al método y obviamente al criterio del artefacto más desfavorable, ¿sí? Diseñar las tuberías de los ramales internos de la distribución de agua de un baño según los flujos máximos estimados a partir de unidades de artefactos según la simultaneidad del método Hunter modificado. ¿Sí? Ese es el enunciado. Y continúa. Las tuberías de un baño de un edificio residencial se conforman por tubos de PVC. Entonces ahí ya nos da el material, como se muestra en la figura. La presión manométrica mínima a la salida de cada artefacto será según la tabla 2.11 nacional, o sea del reglamento. Determine la razón de flujo, o sea el caudal del agua máxima a través de la regadera de la ducha, inodoro con tanque de descarga según las tablas 2.9 y 2.10. Determine también los diámetros de los ramales según la tabla 2.16 y verifique la velocidad máxima y mínima según tablas 2.3 y 2.4. También las presiones adecuadas al sistema según las tablas 2.2 y 2.11 y las pérdidas de carga o pérdidas de presión necesarias en el punto 1, entrada al baño. Entonces aquí tenemos el punto 1. Entonces lo último que tenemos que determinar es la presión necesaria o lo que nos pide el sistema en este punto. Obviamente que vamos a determinar en todos los puntos. Y aquí nos dice que tenemos que dimensionar, ¿sí? Y determinar los caudales. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es un tanque. Solo es un esquema de un tanque o de un inodoro de tanque. Tenemos aquí una regadera o una ducha, ¿sí? Y también nos dan las dimensiones. Nos dice que es aquí 2 metros, 4 metros. Aquí nos dice que tiene una altura de 1 metro y aquí una longitud de 5 metros. En función de eso tenemos que determinar. Entonces nos podemos imaginar que esto puede ser parte de un baño, de un ambiente húmedo, de un baño, y que pueda contener esto como mínimo, ¿sí? Tenga un inodoro y una ducha, ¿sí? Entonces ese sería, digamos, un ejemplo básico que nos va a introducir en esto. Aquí tenemos adicionalmente unas llaves, ¿sí? Con las que vamos a ir dimensionando, ¿sí? Nos dice que tenemos aquí una llave globo, después aquí tenemos otra llave, otra, ¿sí? Que nos dan sus valores. Por ejemplo, accesorios, aquí también tenemos una T, aquí tenemos un codo, otro codo y aquí tenemos otro codo. Entonces en función de eso tenemos que dimensionar. Entonces manos a la obra, vamos a empezar el ejemplo. Para este ejemplo que estamos haciendo el ejemplo básico de tubería a presión. Entonces tenemos el ejemplo básico. Para este ejemplo básico tenemos que hacer unos cálculos auxiliares, ¿sí? Para determinar ya las dimensiones finales y la comprobación final que nos pide, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que son nuestros cálculos auxiliares y en este lado vamos a tener lo que son los cálculos del dimensionamiento. Entonces a este lado le vamos a poner este color, con este color. Entonces tenemos esas dos partes, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando para lo que es la ciudad de La Paz. Entonces vamos a estar a una altura más o menos de 3500 o 3600, ya. Y para eso tenemos que acordarnos que hemos visto en lo que es la introducción, el módulo de introducción, que la gravedad era diferente, ¿sí?
a nivel del mar o a una altura. Entonces para eso utilizo las tablas que yo tengo aquí en lo que es el módulo 1. ¿Sí? Entonces aquí yo me fijo, yo tengo esta tablita, la tabla de propiedades de la atmósfera a gran altitud. Entonces me fijo, busco y digo ya a 3600 tengo una gravedad que es de 6,79 o 79,6. Entonces voy a eso. Entonces coloco 6,796. No es 9,81, entonces varía. Entonces aquí le ponemos esto y decimos que estamos colocando a 3600. ¿Sí? El caudal tenemos que hacer una conversión, entonces por eso ponemos esto. Después vemos el detalle de los siguientes cálculos auxiliares. Nos vamos a los datos básicos que necesitamos. El primero es la tubería. Como en el otro tenemos que darle una numeración, pero nosotros ya en el ejemplo ya tenemos una numeración. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es 1, aquí tenemos lo que es 3, aquí tenemos lo que es 2. ¿Sí? Entonces tenemos que darle alguna numeración extra, ¿sí? Pero podemos dejarlo aquí con lo que tenemos del ejemplo. Por ejemplo, aquí le da la numeración T a este punto de cambio, ¿sí? De división de caudal. Entonces podemos dejarlo. El método, ya vamos a introducirnos a lo que es las tablas del método Hunter, pero nos basamos en el criterio del artefacto más desfavorable. Con esto vamos a determinar qué artefacto es el más desfavorable, cuál es el que nos va a generar mayores pérdidas. A eso se refiere. Entonces, como no sabemos, entonces vamos a partir de cualquiera y vamos a hacer los dos ramales, ¿sí? Entonces, digo, de 2 a T voy a hacer este trámite, ¿sí? Entonces parto de este lado donde está saliendo el agua del artefacto, porque este es un artefacto, es la ducha. Entonces de ahí parto a T, ¿sí? O también vamos a ver, después voy a hacer de la salida de lo que es el inodoro a T, lo mismo, ¿sí? Entonces de 2 a T. Entonces pongo eso, de 2 a T. Posteriormente veo qué artefacto tengo en este punto y es una ducha, ¿sí? Entonces voy a mi tablita y estoy ya en la tablita 2.9 que me dice unidades de gasto por artefacto sanitario. En esa tablita busco lo que es la ducha, pero tengo que buscarla en el ámbito privado. Entonces aquí está, privado, ducha. Entonces voy a utilizar lo que es frío, porque estoy dimensionando agua fría. Ya después vamos a hacer el mismo ejemplo para lo que es agua caliente. ¿Por qué? Porque tienen que contener también agua caliente mis artefactos, ¿sí? En el caso que no es que sepa con antelación que mi vivienda, que mi diseño solo va a tener agua fría, ¿sí? O sea, no va a tener agua caliente para nada, ¿sí? En ese caso me iría a la columna de total, a tomar 1.40, ¿sí? Si supiera que el diseño de mi ambiente húmedo solo va a tener agua fría y no va a tener agua caliente, entonces me voy a ese lado, ¿sí? Ahora, si yo sé que mi ambiente húmedo de mi edificación va a tener agua fría y agua caliente, entonces me voy a estas dos columnas de aquí que estoy marcando, ¿sí? Entonces, en este caso sé que voy a utilizar agua fría y agua caliente porque es lo que yo quiero que ustedes aprendan a manejar esto. Entonces, en este caso me dice que el valor para fría es 1
y para caliente es 1. Este no lo voy a tomar en cuenta, pero ya sé que es el mismo valor, pero eso lo voy a ver la siguiente clase, ¿sí? Entonces me quedo con el primer valor y listo, 1. Entonces le pongo un gasto, 1. Ahora me voy a mi tablita de estimación de caudales por el método Hunter modificado, esta tabla 210, y veo unidad de gasto, y obviamente hemos dicho que vamos a utilizar solo esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque son con tanques. Todos mis artefactos va a haber el predominio del uso de tanques. No voy a utilizar válvulas, porque eso lo utilizo en baños públicos, ¿sí? Entonces no utilizo eso. Entonces en este caso me quedo en esta columna y me fijo que mi primera unidad de gasto es 1. Entonces voy a este primer valor. Entonces me dice que para un 1 tengo 0.15. Y fíjense que ese mismo valor se repite para 2 y para 3. El mismo valor, ¿sí? Entonces eso es lo que pongo. 0.15. Entonces ya he determinado el caudal que va a salir por mi ducha. Entonces ya tengo esto. Ahora este caudal lo tengo que convertir a metros cúbicos por segundo, no a litros por segundo como lo tengo ahora. Entonces lo voy a hacer un cálculo auxiliar. Entonces agarro más o igual. Entonces un poquito lo voy a agrandar esto para que ustedes lo vean. Entonces aquí en mis cálculos auxiliares lo que voy a hacer es más el caudal de aquí, o sea H7, que sería H, y la fila 7, que es este valor de aquí, lo voy a dividir entre 1000, ¿sí? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces es mi conversión. Entonces lo divido y automáticamente me va a dar 0.0015. Esos son los metros cúbicos segundo, ¿sí? Es un valor. Ahora sigo en lo que es datos básicos. Tengo lo que es la longitud. Entonces tengo que dar la longitud de este tramo 2T. Entonces me voy nuevamente al dibujito que tengo. Y en este tramo me dice que la longitud es 4 más 2. ¿Sí? Tiene una longitud horizontal de 4 metros y una longitud vertical de 2. Normalmente le vamos a dar una altura al tema de la ducha de 1.90 a 2.10. Esa es la altura normal que se le puede dar. Se le puede dar 1.90, 1.95, 2 metros, 2.05 o 2.10, ¿sí? A lo que es la salida por el cabezal de la ducha. Entonces en este caso tiene una altura de 2, pero una longitud horizontal de 4. Total 6, ¿sí? Entonces aquí en longitud le pongo 6, o si quieren le pongo más 2 más 4, ¿sí? Entonces ahí me da igual 6. Ahora me voy al diámetro. En el tema del diámetro, lo pinto nuevamente para que nos ubiquemos, es el diámetro nominal en milímetros, pero el diámetro interno, ¿sí? Entonces ahí también tengo que irme a mis tablitas y he dicho que voy a utilizar lo que es PVC. Y en lo que es PVC me sitúo en la tabla 2.12 que dice PVC, y tengo ya 3 tipos: el por clases, el esquema y el SDR. Entonces tengo que elegir, ¿ya? En este ejemplo pongámosle que puedo ir a elegir el clase 10
el esquema 40 o el SDR26, que es los mínimos que se aplica en lo que es construcción, en edificaciones. Entonces, para este ejemplo nos podemos situar y decimos vamos a ir y utilizar el esquema 40. ¿Ya? Entonces, en el esquema 40 el diámetro más pequeño es el 15.3, el que me da TN15 es el 15.3. entonces ese es el que le voy a poner, el diámetro más pequeño, 15.3. ahora la velocidad. Ahora vamos a recordar la ecuación de continuidad que tenemos. Y que nos dice que la velocidad es igual al caudal entre el área. El caudal es la tasa de la cantidad de agua que está circulando a través del tubo. Entonces, si quiero determinar su velocidad, es el caudal entre el área. ¿Qué área? El área dentro de mi tubería, o sea, la sección que contiene el agua, ¿sí? Que en realidad es todo esto, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Pi diámetro al cuadrado cuartos, ¿sí? Entonces tengo esta formulita. Entonces tengo que utilizarla. Entonces la velocidad es igual al caudal. Entonces le pongo más. ¿Qué caudal? Tendría que utilizar pero este no me sirve porque es en litros por segundo. Necesito en un sistema que puedan retirarse las unidades, que sean las unidades las mismas, ¿sí? El que ya he hecho en cálculos auxiliares, ese es el que utilizo, este de aquí. ¿Por qué? Porque lo tengo en metros cúbicos segundo, ¿sí? Entonces ya lo tengo convertido. Entonces ahí lo divido entre el área. Y el área hemos dicho que es pi diámetro al cuadrado cuartos. Entonces le pongo aquí paréntesis, pi, escribo pi y le pongo paréntesis y cierro paréntesis. Eso es en el Excel. Escribo pi, paréntesis y cierro paréntesis. Eso es el valor de pi, que es 3.14, 15, 16. Es una constante. Entonces pi diámetro, el diámetro lo tengo aquí, que es J7, pero está en milímetros. Entonces no me interesa en milímetros, tengo que convertirlo a metros. Entonces lo divido entre 1000 para tener en metros. Entonces tengo pi diámetro al cuadrado, entonces le doy este simbolito, ¿sí? El simbolito de elevado al cuadrado y entre 4. Y listo. Y diámetro al cuadrado, y esta partecita estaba siempre hay que fijarse el tema de los paréntesis, ¿sí? Y hay que dar una revisada para ver si algún paréntesis nos hemos olvidado o está tomando en cuenta otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos elevado y después todo lo que hemos cerrado, el tema del pi diámetro al cuadrado, lo estamos dividiendo entre 4, ¿sí? Aquí fíjense. Entonces tengo que es B7, que es el caudal, entre lo que es el área, que sería toda esta parte de aquí, el área.
y el área hemos dicho que es pi por diámetro al cuadrado cuartos, ¿sí? En este caso le hemos puesto pi, como se pone en el Excel, asterisco que nos hace la multiplicación, el diámetro lo estamos dividiendo entre 1000 porque está en milímetros para tenerlo en metros, y lo elevamos al cuadrado y todo lo dividimos entre 4, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra formulita y nuestro valor, ¿sí? Nos da un valor de 0.05. Posteriormente tenemos lo que es el F y tenemos que ir llenando estos valores auxiliares, ¿sí? Si se fijan, tenemos aquí lo que es la rugosidad. Entonces nos vamos a ir nuevamente a la tablita. Aquí tenemos lo que es la tabla 2.5 y nos da la rugosidad. Y la rugosidad está dado en milímetros, ¿sí? Entonces aquí nuevamente vemos que tenemos lo que es el plástico PVC y polipropileno. Tiene un valor de 0.015, todo lo que es de plástico. Entonces ese valor es el que le colocamos en datos auxiliares. 0.0015. Bueno, aquí estamos en... Bueno, esta parte de aquí que tenemos en el Excel, que está en el lado izquierdo, es lo que se denominan cálculos auxiliares, que nos sirven para, bueno, que podrían ser parte de las fórmulas que vamos a introducir, pero se nos generarían unas fórmulas más grandes. Entonces, para no mezclarnos y para no hacernos un problema, entonces esos datitos los ponemos como datos o cálculos auxiliares, ¿sí? El primer dato que necesitamos es la gravedad. G aquí representa la gravedad. Y obviamente sabemos por los conceptos que hemos visto en la parte introductoria que la gravedad varía, ¿sí? La gravedad a nivel del mar es 9.81, pero a más altura es diferente. Entonces hemos colocado para lo que es la ciudad de La Paz a 3600 según la tabla y nos da 9.796, ¿sí? Entonces ya estamos yendo a ser más exactos. Después de esto nos vamos a lo que son los datos básicos para el dimensionamiento de nuestras tuberías, ¿sí? En realidad esta parte ya sería el dimensionamiento y esta segunda parte sería la comprobación, ¿ya? Entonces aquí en todo lo que son los datos empezamos con lo que es tub. Yo le coloco tub o ustedes pueden colocarle tramo, ¿sí? Y aquí yo coloco el tramo según la numeración. Al igual que hemos hecho en cosecha de agua de lluvia, le hemos puesto una numeración a cada nodo o a cada punto de cruce de tuberías, ¿sí? Y en este caso también. Entonces, por ejemplo, nos hemos ido al dibujito y en este caso ya lo teníamos. Nos decía que la salida de la ducha era el 2 y la T, esta T le denomina T. Entonces el tramo que estamos viendo ahorita es de 2 a T. Entonces solo es el nombre. Entonces le ponemos eso. Después tenemos que colocar las unidades de gasto y el caudal. Las unidades de gasto tenemos que irnos a la tablita. Tenemos aquí la tablita 2.9 y en la tablita 2.9 nos fijamos según el artefacto que estamos dimensionando. En este caso es la ducha y es privado, no es público, es privado porque es para nuestra vivienda. Entonces nos situamos aquí en lo que es ducha y nos fijamos las unidades de gasto para lo que es frío y tomamos este valor. Ya después cuando entremos a caliente vamos a tomar el siguiente valor que es el mismo, ¿sí? Es 1 para frío y 1 para caliente. Sumados los dos nos da 2, ¿sí? En el caso que sepamos que vamos a
tener una vivienda en la que los artefactos no van a tener para nada agua caliente, entonces no necesitamos entrar a estas dos columnas, simplemente nos vamos a esta que nos dice total, que nos dice que es 1.40, ¿sí? Pero en general todas las viviendas, departamentos, edificaciones sí o sí tienen el tema de agua fría y agua caliente. Entonces por eso nos vamos a esta de aquí. Entonces sacamos ese valor de unidad de gasto que nos dice 1 y lo colocamos aquí, 1. Después nos vamos y hacemos la conversión a caudal máximo, ¿sí? ¿Con qué? Con esta tablita, la tablita 2.10. Y nos situamos en este lado, no en este lado porque este es para válvulas, para aquellos ambientes húmedos que contienen válvulas, o sea, para baños públicos. Entonces ahí nos situamos en el primer valor y nos dice que el caudal para una unidad de gasto es 0.15. Entonces ya tenemos en tablas y directamente eso es lo que colocamos. 0.15. Y pare de contar. Hasta ahí ya tenemos todo el dato de ingreso, aunque tendríamos que colocar ya las dimensiones del tramo. Por ejemplo, la longitud. En este caso nos dice la longitud en lo que es metros. Tendríamos que medirlo del AutoCAD, ¿sí? Nos situamos en nuestro dibujo y hacemos la medición, pero en este caso ya nos dan de dato, nos dice que tenemos 4 metros de longitud horizontal y longitud vertical 2 metros. Entonces hacemos la suma, 2 más 4 es 6, entonces aquí está 6, ¿sí? Ahí está 2 más 4, 6. Después el diámetro. El diámetro, partimos del diámetro mínimo, ¿sí? Entonces nuevamente nos vamos aquí y nos vamos a la tablita de diámetros comerciales. Entonces aquí, por ejemplo, nos citamos en lo que es PVC. ¿Y por qué PVC? Porque el enunciado del problema nos decía PVC, ¿sí? Nosotros ya para el dimensionamiento, para el proyecto, vamos a ver que podemos utilizar este de aquí, que es el que está ya de moda, está más aplicado, ¿sí? Entonces podemos utilizar lo que es PVC y podemos utilizar lo que es el clase 10, esquema 40 o el EDCR 26. En este ejemplo adoptamos el esquema 40 y decimos que el diámetro más pequeño es el DN15 y nos dice que es 15.3. entonces ese es el valor que colocamos aquí, 15.3. Ahora tenemos que determinar la velocidad, ¿sí? Y la velocidad hemos dicho, ¿sí?, que partimos de esta ecuación, ¿sí? El caudal va a ser la velocidad por el área. Nos interesa determinar lo que es la velocidad, entonces va a ser el caudal entre el área, haciendo un despeje, ¿sí? El caudal ya lo tenemos de aquí. ¿De dónde? De aquí. Y ese caudal nosotros hacemos su conversión de litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Entonces aquí nos vamos. Entonces este valor de aquí lo vamos a dividir entre 1000 y nos va a dar esto de aquí, ¿sí? Entonces este primer valor lo tenemos. El que no tenemos todavía es el área. Pero el área para una sección circular, que es la sección del tubo, ¿sí?, es pi diámetro al cuadrado cuartos. Ese es el área de una sección. Entonces esta área la podemos determinar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el diámetro. Este es el diámetro, ya lo tenemos. Pi es una constante que es 3.14, 15, 16 y demás. Y 4 ya es un número, ¿sí? Entonces tenemos. Entonces el área también la tenemos. Entonces podemos determinar la velocidad. Entonces lo que hacemos es introducir primero lo que es el caudal, que lo tenemos aquí, que nos dice que el caudal es 0.0015 metros cúbicos. Aquí lo tenemos, que es el B7,
este valor de aquí, que está en esta celda. Después entre paréntesis pi por, y aquí ya colocamos un paréntesis, otro paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos aquí dividiendo lo que es el diámetro, que está en milímetros, lo dividimos entre 1000 para obtener en metros, ¿sí? Para que tengamos las unidades en el mismo estándar, ¿sí? Para que no podemos dividir milímetros con metros, tenemos que dividir metros con metros. Entonces por eso hacemos eso, ¿sí? Y lo elevamos al cuadrado y todo lo dividimos entre 4, pero lo que es el área, ¿sí? Entonces por eso le cerramos esta parte, porque esto representa el área, y este de aquí, que es el B7, representa el caudal. Entonces ahí estamos dividiendo caudal entre área, y por eso le hemos puesto el paréntesis aquí y el paréntesis aquí, porque si no, este 4 estaría dividiendo también el caudal y nos daría un valor diferente, ¿sí? En este caso nos sale 0.82, ¿sí? Entonces en este caso tengo que verificar y irme a las tablitas. ¿Se acuerdan? Las tablitas de velocidad. Aquí está. Entonces me voy a la tablita 2.3 y también puede ser la 2.4, pero esta hemos dicho que esta es muy genérica y esta sí es más específica, la 2.3. Entonces en la 2.3 nos dice que para un diámetro de N15 tiene que estar entre 0.6 y 1.6 la velocidad. Una velocidad mínima para evitar la sedimentación y una velocidad máxima para evitar la erosión del tubo, ¿sí? Entonces tiene que estar entre 0.6 y 1.6. Entonces en este caso mi valor está, ¿sí? Es un valor superior a 0.6, ¿sí? Y es un valor inferior a 1.6. Entonces está verificado, ¿sí? En cuanto a la velocidad está bien. Entonces está en un valor medio, ¿sí? Entonces está muy bien. No está yendo al límite de la velocidad máxima, en el que tendríamos unos problemas tal vez de cavitación, de golpe de ariete. No, estamos yendo por un valor más intermedio, ¿sí? Entonces aquí está bien el valor. Ya, entonces continuamos, y para el siguiente tenemos que ver lo que es todo lo que son las pérdidas, ¿sí? Aquí vamos a englobar lo que son las pérdidas mayores. Le ponemos pérdidas mayores y en este le ponemos pérdidas menores, ¿sí? Las pérdidas mayores son por fricción y las pérdidas menores son por los accesorios, ¿ya? Ahora tenemos que irnos y hacer un cálculo extra, ¿sí? Tenemos que determinar la rugosidad, ya que las pérdidas mayores dependen de la rugosidad. Entonces esto lo hemos extraído de la tabla, ¿sí? Para lo que es PVC, para elementos de plástico, tuberías de plástico, y nos da que es 0.015 milímetros. Ahora el siguiente cálculo auxiliar o valor que necesitamos es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds hemos dicho que depende de lo que es la velocidad por el diámetro. D es el diámetro entre lo que es la viscosidad cinemática, ¿sí? Y hemos dicho que la viscosidad es la resistencia del fluido a moverse, ¿sí? A fluir. Entonces lo que nos faltaría sería este valor. No la tenemos. Tenemos el diámetro, tenemos la velocidad, porque aquí está la velocidad. Tenemos el diámetro, pero nos falta lo que es la viscosidad. Entonces ahí tenemos que irnos nuevamente a las tablitas. Pero a las tablitas de la introducción. Entonces en este caso nos vamos al módulo 1, ¿sí? Y tenemos lo que es las propiedades fundamentales del agua, y tenemos la tabla
1.8, donde nos dice viscosidad. Entonces nos situamos aquí, que es la viscosidad cinemática, y decimos el agua fría. Obviamente que esta tabla es más completa en el texto, que también lo tienen ustedes. Y obviamente que en el caso de agua caliente vamos a ver que cambia y no está aquí, continúa la tabla, pero está en el texto completo, ¿sí? Pero para el agua fría es más que suficiente esta tabla reducida. Entonces para agua fría vamos a ver que estamos a 20 grados y vamos a utilizar este valor de aquí, que nos dice que es 1.003 por 10 a la menos 6. Entonces eso es lo que voy a introducir aquí. Entonces aquí pongo y digo el número de Reynolds es igual a la velocidad, entonces más la velocidad, que es K7, por el diámetro es J7, pero ojo que este diámetro está en milímetros, entonces lo tengo que convertir a metros, entonces lo divido entre 1000, entonces ya lo tengo entre 1000, entonces ya es metro, entre la viscosidad cinemática, que es 1. Nos fijamos nuevamente 003 por 10 a la menos 3 o E a la menos 3, a la menos 6. Entonces ahí cerramos y listo, y nos va a dar un número grande. El número Reynolds siempre es un número grande, ¿sí? Aquí en este caso es 12.445. entonces sí, así van. Acuérdense que el número de Reynolds nos dividía el tema del tipo de flujo en flujo laminar y el flujo turbulento. Arriba de 4000 es un flujo turbulento, entonces aquí estamos comprobando eso. Entonces un flujo turbulento, estamos en 12.000, ¿sí? Entonces ya con eso podemos calcular lo que es F, pero F es el factor de fricción, el coeficiente de fricción, que tenemos que introducirnos a lo que son pérdidas y a esta formulita que es larga. Entonces aquí por favor presten atención cómo voy a introducir esta fórmula, porque esta es la que introducimos y después ya nos olvidamos, ¿sí? Ya para el resto de los cálculos no tenemos que volver a introducir esta fórmula, ¿sí? Entonces esta fórmula es larga, ¿sí? Esta puede asustarnos, pero no, en realidad van a ver que es súper sencillo en lo que es el Excel. Entonces aquí tenemos lo que es el corchete, un paréntesis, entonces aquí vamos a cambiar, vamos a poner paréntesis, dividido, y ya tenemos el número de Reynolds, y después aquí le vamos a poner este simbolito ahí en el Excel, de elevado, ¿sí? Aquí es por, aquí le vamos a poner un asterisco, logaritmo neperiano es lo mismo en el Excel. Después el valor de la rugosidad también la tenemos. Esto es el diámetro, este D es el diámetro. Después este es Reynolds. Este también es Reynolds. Y después aquí vamos a poner paréntesis, paréntesis y paréntesis. Y aquí vamos a poner el símbolo de elevado, ¿sí? Entonces, atentos a lo que vamos a ir colocando, ¿sí? Entonces voy a lo que es F. Y nuevamente le pongo más o igual, en este caso le pongo más, y hemos dicho que es paréntesis, dos paréntesis, entonces le voy a poner dos paréntesis, 64 entre el número de Reynolds, entonces 64 entre, ¿y dónde está el número de Reynolds? El número de Reynolds está aquí, en lo que es D y 7 aquí, ¿sí? Entonces por eso es D7. Entonces D7 y cierro paréntesis elevado a 8, ¿sí? Entonces le pongo ese simbolito y listo. Y luego le pongo más 9.5, que es este valor, por
abro paréntesis, aunque aquí tengo un cochete, entonces igual es paréntesis aquí, luego ln, que es el logaritmo neperiano, entonces le voy a poner ln. Automáticamente lo reconoce el Excel y me dice que me va a dar el logaritmo natural, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces le pongo ln y abro paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle a qué número le voy a sacar el logaritmo. Entonces es a esta suma de fracciones. K es la rugosidad. Entonces la rugosidad la tengo calculada aquí. Es este valor, ¿sí? Este de aquí. Entonces ese valor entre 3.7 el diámetro. Entre, mejor abro paréntesis, 3.7 por el diámetro, que es este. Ahora aquí en este caso el diámetro no lo divido entre 1000. ¿Por qué? Porque justo esta fracción de aquí, la rugosidad me va a dar en milímetros y el diámetro me está dando en milímetros. Entonces si convierto el diámetro en metros, la rugosidad también tendría que convertirle en metros. Entonces, como están en milímetros, se van a anular esas dos unidades. Entonces no lo convierto, lo dejo así, ¿sí? Entonces por eso le pongo 3.7 por el diámetro y cierro, ¿sí? Y ahora me voy al más 574 entre Reynolds, que es este valor, elevado a 0,9. Y en este caso cierro paréntesis, este paréntesis, y tengo que comprobar que este paréntesis, ¿sí?, está cerrando el logaritmo, ¿sí? Entonces rápidamente voy a cerrar y me comprueba de que es, ¿sí? Aquí está el paréntesis y aquí está el otro paréntesis. Entonces está bien, ¿sí? Entonces ya lo tengo hasta aquí. Ahora menos, abro paréntesis, 2500 entre el número de Reynolds, que ya lo tengo aquí, y cierro paréntesis y lo elevo a 6 con este simbolito, 6, y cierro el primer paréntesis, este de aquí, estoy cerrando este de aquí, que tiene que ser este de aquí, y aquí voy a poner elevado a menos 16. Menos 16. En este caso, como tengo valor negativo, por ahí nomás no me lo reconoce, entonces lo pongo en paréntesis todo, ¿sí? Y listo. Ahora ya he hecho esto y cierro el siguiente paréntesis, el último. Cierro. En este caso, este último es de este. Sí, con eso sería el último. Pero tengo que elevarlo, ¿sí? Porque es esto, y tengo que elevarlo a 0,125. Elevado a 0,125. Y listo. Fíjense, me da este valor. Normalmente el valor del factor de fricción va a siempre oscilar a 0.01 a 0,04. En ese rango siempre se va a ir manejando ese valor de
el coeficiente de fricción, ¿sí? Entonces ya he introducido y tengo ya este valor. Ahora me voy al segundo, que es la pérdida en sí, ¿sí? Esta es ya la pérdida mayor o la pérdida por fricción. Este hemos dicho que era el coeficiente, solo esto era el coeficiente F. Esta es la pérdida, la que nos interesa. Y por eso le pongo M, en metros. Y esa es con esta formulita más pequeña, ¿sí? Entonces F ya lo tenemos. Solo tengo que hacer la multiplicación con L, la velocidad, la gravedad y lo que es el diámetro, ¿sí? Entonces vuelvo a ver F por D por B. Entonces ahí voy a poner otra vez más F, el valor que he calculado, que en este caso es L7, está en esta celda, por eso aquí está L7. Entonces L7 por, hemos dicho que la longitud y la velocidad al cuadrado. Entonces la longitud aquí está, es 6 y 7 por la velocidad, que la tengo en K7, pero al cuadrado. Entonces le pongo eso. Me fijo las unidades, todas están en metros, entonces está bien. Y divido entre ¿qué? Entre D por 2 veces G, el diámetro. ¿Sí? Entonces aquí puedo ponerle un paréntesis, ¿sí? Para no confundirme. Entonces le digo el diámetro lo tengo aquí, que es este, que es J7, pero en este caso tengo que dividirlo, ¿sí? Entre 1000 para tenerlo en metros el diámetro, ¿sí? Por 2 veces la gravedad, y la gravedad la tengo aquí adelante, es este, para mí es A7, la celda A7, ¿sí? Con eso cierro el paréntesis y listo. Y me dice que la pérdida es 0.39, o sea, casi 40 centímetros de pérdida tengo, ¿ya? Ahora me voy al siguiente, que es KL, que son las pérdidas menores, y esto ya tengo que irme directamente a las tablas. Aquí yo tengo las tablas, ¿sí? Fíjense, aquí yo tengo las tablas y me fijo todos los valores de KL, ¿sí? En la tabla 2.7 y en la tabla 2.8. Pero en el ejemplo ya tengo los valores, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo que la pérdida en el cabezal me dice que es 12, ¿sí? Y la pérdida en la válvula me dice que es 10, ¿ya? Ahora me faltaría en lo que es el codo y en este codo. Entonces tengo que hacer hasta aquí, hasta antes de esta T, ¿sí? Mi análisis siempre lo hago hasta antes del punto de unión, ¿sí? Un poquito antes, ¿sí? Esa es la idea de lo que es el método. Entonces tengo que considerar el cabezal, esto, entonces sí. Tengo que considerar este codo, sí, lo voy a considerar. Esta válvula también está en el tramo, este codo también lo tengo que considerar, entonces, pero no esta T. ¿Por qué? Porque estaríamos un poquito antes, ¿sí?, de llegar a ese punto, ¿sí? Obviamente que no me tengo que olvidar en el siguiente tramo esta T, ¿sí? En este tramo no lo tomo en cuenta, ¿sí? Entonces tomo en cuenta el cabezal, la válvula que tengo aquí y los dos codos. Entonces no tengo los valores de los codos, busco en la tabla. Entonces aquí me voy a la tabla. Y en la tabla me dice que el codo de 90 grados vale 0,9. Entonces, listo, ya tengo todos los valores. Entonces aquí digo más 2 codos por 0,9, porque tengo 2 codos,
más ¿qué? Más el cabezal, que es 12, y más la válvula, que es 10. Entonces tengo 12 más 10. Y para de contar, me sale 23.8 el coeficiente, ¿sí? No se olviden coeficiente. Ahora la pérdida, ¿cuánto será? Ahora aquí voy a la pérdida. La pérdida, tengo que irme nuevamente a mi tablita y voy a utilizar la formulita, que también la tengo, ¿sí? ¿Qué es este? Ya tengo el valor de KL. Solo me falta multiplicar lo que es la velocidad y la gravedad, ¿ya? Porque no depende de la longitud, porque no es una pérdida de fricción, sino es una pérdida localizada, ¿sí? Entonces, por la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces aquí más KL por la velocidad, que es esto de aquí, y está elevado al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado entre 2 por G, y G es la gravedad que está aquí, ¿sí? Entonces pare de contar y hago enter y me sale que es 0.81. Entonces en este caso la pérdida menor no había sido tan menor, había sido mayor que la mayor, ¿sí? Aquí tenemos 0.39, casi 40 centímetros, y aquí tenemos 0.81, o sea, casi 80 centímetros de pérdida. En el caso de las pérdidas especiales, no tenemos pérdidas especiales porque no tenemos aquí hemos dicho un medidor, entonces no le ponemos 0. Ahora aquí ya vamos al tema de lo que es mecánico, ¿sí? De las pérdidas por posición. Entonces aquí tenemos lo que es la geometría. Acuérdense de la formulita que tenemos de conservación de energía. Entonces es importante la posición, ¿sí? Porque si tenemos el elemento de inicio y el final con una diferencia de alturas, entonces esa diferencia la tenemos que sumar, ¿sí? En este caso tenemos que ver la diferencia geométrica entre el punto 2 y el punto T. El punto 2 está aquí y el punto T está aquí. Entonces la diferencia geométrica, ¿sí?, es Z2 menos ZT, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia será? 2 metros. ¿Por qué? Porque aquí está. Aquí nos dice que la altura es 2 metros, entonces la diferencia entre los dos puntos es 2 metros. Entonces le pongo 2 metros. La presión de salida. Entonces la presión de salida, me tengo que ir a las tablitas y situarme aquí. Tengo la ducha, y en realidad todos los artefactos a nivel nacional utilizan 2. Entonces de manera general nosotros podemos memorizarnos eso y decir que tiene que tener una presión de salida de 2. La mayoría de los artefactos, casi todos, ¿sí? Entonces 2. Entonces ahí voy y le pongo 2 metros como presión mínima de salida. Obviamente que no estamos apuntando a que tenga 2, sino va a tener más, ¿sí? Entonces con eso ya hemos calculado, hemos dimensionado, hemos dicho que el diámetro que va a circular, vamos a tener para ahí, es TN15. Tiene un caudal de 0.15, una velocidad buena que está por encima de 0.6, y necesitamos saber la presión, ¿sí?, en T. Y la presión en T va a ser la suma de todas estas presiones necesarias. La presión mínima más la presión geométrica más la presión especial, que en este caso es 0, más la presión por pérdidas menores, más
por pérdidas mayores y pare de contar. Y con eso yo tengo ya la presión en el punto T, ¿sí? Este sería en el punto T, ¿sí? Ya que en el cabezal estamos suponiendo que va a salir con 2, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es copiar todo esto. Fíjense, voy a apretar con el mouse el clic izquierdo, no lo suelto, lo marco, lo sombreo todo y después control C, y después me bajo a lo que es 8, me voy a 9 y me voy a 10 y hago control V y automáticamente ya lo ha copiado, ¿sí? Igual que hemos hecho en cosecha, hemos copiado algunos valorcitos, ¿sí? En este caso ya tenemos fórmulas, entonces ya no tengo que introducir la fórmula larga para el tema de la pérdida por fricción, que es esta de aquí, ni esta formulita de aquí que tengo de la pérdida por fricción. Este es el coeficiente, esta es la pérdida, y tampoco de la sumita esta, aunque esta la tengo que colocar manualmente. Esto sí voy a tener que cambiar estos valores porque no son los mismos, pero ya esta formulita de aquí ya no, porque esta me relaciona la velocidad con la gravedad, entonces ya no. Y tampoco tengo que modificar esta, tal vez la voy a modificar un poquito, ¿sí? Pero de manera general me sirve. Y obviamente los cálculos auxiliares que tengo aquí están súper, me mantengo, ¿sí? Entonces por eso he hecho eso detalladamente. Entonces ahora lo siguiente que tengo que hacer es irme al otro tramo. Voy a irme del tramo 3 al tramo T, que es del inodoro a la T, ¿sí? Hasta antes de llegar a la T, hasta ahí voy a hacer. Entonces, ¿qué debo considerar? 1, el artefacto, el inodoro. Entonces, primer artefacto va a ser inodoro. Entonces aquí no me sirve esto, le voy a cambiar, es de 3 a T. ¿Qué unidad de gasto tiene? Entonces me voy nuevamente a mi tablita, voy a buscar la tablita. En la tablita me dice que para inodoros, tema privado, tengo 2 que son con tanque. Entonces aquí voy a irme con tanque de descarga y solo tiene agua fría porque los inodoros solo trabajan con agua fría. Entonces 2.2 es el valor que tengo que utilizar. Entonces voy a poner 2.2 y listo. Si quiero que salga, entonces le voy a aumentar el ancho y me sale 2.2. Ahora tengo que ir al caudal. El caudal, acuérdense que para estos tres primeros valores, que es 1, 2 y 3 unidades de descarga, es 0.15, sigue siendo el mismo. Y yo estoy 2.2, entonces es 0.15, no ha cambiado para nada. Entonces, como no ha cambiado para nada, ahora voy a la que es la longitud. Eso sí ha cambiado. Ese es un dato que lo puedo sacar del AutoCAD, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que su alturita es 1 metro. Entonces esta alturita de aquí es 1 metro, ¿sí? Eso de aquí, ¿cuánto será? No sé. Tal vez es despreciable. Entonces me dice que en el ejemplo solo la alturita la debo considerar. Entonces 1 metro. Entonces solo tiene 1 metro. Sí, cambia. El diámetro le coloco el mismo diámetro mínimo y la velocidad va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Estoy bien. Me dice que el coeficiente de fricción es S. Ahora la pérdida baja considerablemente porque solo tengo 1 metro, ¿sí? Antes tenía 6, ahora tengo solo 1 metro. Entonces está bien. Ahora veo el tema del KL y el KL va a cambiar porque yo tengo aquí un KL para el flotador, para la válvula flotador dentro de mi tanque de inodoro es 14 y me dice que tiene otra llavecita aquí que vale 10. Lo que me faltaría considerar sería este codo, solo tiene un codo. Hemos dicho que la T todavía no la vamos a considerar, vamos a hacer hasta antes de la T, ¿sí?
Entonces solo nos falta averiguar cuánto es el codo. Y volvemos a la tablita de coeficientes de accesorios. Y el primer valor que nos dice es el codo. Nos dice que es 0,9. Entonces ya tengo. Entonces ahí directamente es más 0,9 más. Entonces voy aquí. Y me dice que tiene 14, que es la válvula flotador dentro del tanque del inodoro. Y la llavecita es 10. Entonces ahí le pongo más 14 más 10. Y listo. Me sale 24,9. Y automáticamente ya me lo calcula lo que es la pérdida localizada. No tengo pérdidas especiales. La altura geométrica que tengo que analizar es 1 metro, ¿sí? Tiene que subir. La diferencia de niveles aquí es 1 metro. Entonces eso sí cambia también. La presión de salida, vuelvo para que ustedes recuerden de dónde saco. Aquí tengo la tablita, entonces aquí nuevamente me dan las presiones mínimas. Y voy a lo que es el inodoro. Tenemos lo que son inodoros con fluxómetro, ese no es común, pero tenemos estos de aquí, pero igual son de 2, ¿sí? La mayoría es la presión mínima de 2, entonces le pongo 2 y listo, y después sumo y me lo suma, ¿sí? Porque he jalado la fórmula, entonces me lo suma todito y me dice que es 3,91 en el punto T desde el inodoro. Desde el inodoro. Y este le pondremos, esa es la presión requerida desde ducha. De ahí, para que se diferencie, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos valores. Ahora el siguiente que tenemos que hacer es el tramito de aquí, este de aquí. Vamos a tomar desde T hasta 1 considerando la T, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a T1, pero le podemos poner T1A y abajo le vamos a poner T1B, ¿sí? Ahora les explico. Aquí decimos cuántas unidades de gasto tendrá. Entonces en este tramo de aquí, ¿cuántas unidades de gasto tendrá? Bueno, las unidades de gasto se refieren al tema del caudal, ¿sí? Entonces se refieren al flujo, a la cantidad de agua. Y la cantidad de agua que va a haber en este tubo va a ser la necesaria para repartir al inodoro y para repartir a lo que es la ducha, ¿sí? Entonces tengo que sumar ambos, ¿sí? Pero no se incrementa ningún tipo de artefacto nuevo. Entonces lo que tengo que hacer es más 2,2 más 1. Me da 3,2. Ahora lo mismo se me va a repetir para el otro. 2,2 más 1. ¿Sí? Ahora me voy a lo que es la tablita de conversión para tener el caudal en litros por segundo. En este caso tengo 3,2
¿sí? Hemos fijado que de 1 a 3 es 0,15. En este caso nos hemos pasado de 3, es 3,2. Entonces, como nos hemos pasado un decimal, entonces nos vamos al inmediato superior, que sería este, 4, que nos dice que es 0,17 el caudal. Entonces ahí recién cambia. Entonces pongo 0,17, aquí también 0,17. Ahora la longitud. ¿Cuál es la longitud? Me voy nuevamente a ver mi gráfico, o lo saco también del AutoCAD, y tengo que ver este tramito. Aquí me dice que la longitud es 5 metros, ¿sí? Entonces pongo 5 metros y 5. Es el mismo tramo. El diámetro parto del mismo, 15,3. Y ahora fíjense, en este caso cambia ya la velocidad, porque depende del caudal. El caudal ha aumentado. Entonces aquí también la velocidad ha aumentado. Pero fíjense que sigue estando en el rango de 0,6 a 1,6, ¿sí? Está aquí en un rango intermedio. No se está yendo ni muy debajo del 0,6 ni por encima del 1,6 ni cerca, ¿sí? Entonces está bien también todavía la velocidad. Entonces no tengo que cambiar el diámetro. Si en caso de me excediera, tendría que reducir o aumentar el diámetro para que la velocidad baje, ¿sí? Pero en este caso no, estoy bien. Entonces ya automáticamente también me calcula el coeficiente de fricción y también lo que son las pérdidas mayores, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Porque depende de la longitud del tubo, y la longitud del tubo es 5 en ambos casos. Ahora lo que va a cambiar son las pérdidas en lo que es pérdidas menores. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo aquí más que tomar en cuenta la T. Esta T tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora fíjense en esta T. Si hago el análisis para lo que es el artefacto del inodoro, entonces va a ser con cambio de dirección así. Y si considero la T para la ducha, va a ser en sentido recto, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos aquí en la tablita para esos dos casos, ¿sí? Aquí tenemos la T y nos dice que cuando el flujo es derivado, o sea que cambia de dirección, cuando va al tema del inodoro es 2, y cuando va al tema de la ducha, que continúa en el sentido del flujo directo, baja a 0,9. Entonces cambia en ambos casos. Entonces en uno es 2 y en otro es 0,9, ¿sí? Entonces yo le voy a poner aquí K 2 y aquí 0,9, ¿sí? Me fijo si tiene algún accesorio más. No tiene más, ¿sí? No tiene. Podría haber tenido aquí tal vez una llavecita, o tal vez un codo más que derive por aquí, pero no tiene nada, ¿sí? Solo tiene lo que es la T, ¿ya? Entonces pare de contar, ahí ya nos saltamos y aquí ya nos da los valores. Ahora las pérdidas especiales tampoco tiene, no tiene medidores, y lo que es la geométrica. En este caso tengo que ver el desnivel que puede existir entre los dos puntos, entre el punto T y el punto 1. Los dos están al mismo nivel, ¿sí? Porque están en línea horizontal, entonces no hay desnivel. Entonces es 0, 0. Ahora la presión de salida. La presión de salida en este punto no hay. ¿Por qué? Porque no hay ningún artefacto. O sea, tendría que haber aquí una salida de otro artefacto para decir que hay. No. Aquí sí había porque había el inodoro. Y aquí sí había porque estaba la ducha. Aquí no hay. Es una T y no es un artefacto. Entonces no hay. Entonces 0.
Entonces, si quiero determinar aquí la presión en este punto, entonces tengo que sumar las pérdidas. Ya tengo la pérdida para este tubo y puedo determinar la pérdida para alimentar el inodoro. Entonces puedo determinar esto. O, como en el otro caso, tengo la pérdida hasta aquí y puedo determinar la pérdida desde la ducha aumentando este trámite más, ¿sí? Y ver y comparar cuál de los dos me da mayor pérdida, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces en el primer caso voy a determinar el punto 1, la presión final en el punto 1 desde ducha, aunque en este caso le pondríamos desde el inodoro, porque hemos puesto aquí inodoro, sí, y punto 1 desde ducha, ¿sí? Solo se ha habido un cambio ahí, ¿sí? Entonces aquí tenemos la pérdida del tramo rectito de este, ¿sí? Ahora le vamos a sumar para el tema del inodoro. Entonces tenemos este trámite y le vamos a sumar las pérdidas de este y listo. Solo pérdidas estamos hablando. Entonces ya tengo aquí más las del inodoro que están aquí arribita, ¿sí? Inmediato arriba, ¿sí? Aquí está este de aquí y listo, ya lo tengo, 440. Ahora para el segundo, que es la ducha, entonces le sumo más a todo lo que tengo ahí, más el de arriba, este de aquí, ¿sí? Y listo. Ahora fíjense y les voy a hacer la consulta, ya que estamos finalizando. ¿Cuál tiene mayor presión? Mayor pérdida. Ya, el que tiene mayor pérdida es este, porque obviamente es el número mayor. ¿Y cuál es? El que viene de la ducha, ¿ya? Entonces el artefacto más desfavorable en este tramo es la ducha, y casi siempre va a ser la ducha porque es más alta, ¿sí? Entonces si nosotros dimensionáramos ese baño, tendríamos que hacer en función a esta pérdida, ¿sí? No a la del inodoro, porque si dimensionáramos con 440 nos faltaría, tendríamos una presión de salida en la ducha bajísima, tal vez de 0.2, o sea, no saldría casi nada de agua, ¿ya? Entonces siempre se hace en función al artefacto más desfavorable. Por eso se llama criterio del artefacto más desfavorable el método, ¿ya? Esto sería lo que se hace para el dimensionamiento y la comprobación de las pérdidas, ¿ya?